Ya. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Vamos a hablar sobre nuestra presentación de proyecto, en la cual se trata de nuestro tema de sistemas de experto en Prolo para el diagnóstico de fallas en computadoras personales. Los que conformamos el grupo de este proyecto estábamos presididos por Quinto Alcíbar Gonzalo Rodolfo, Salazar Alvado Marlon Omar, Salazar Goyes Cristian Michael, Santana Suárez Ángel Steven, Zatangakbay John Andy, Solís Cabrera, Eri Giancarlo. A continuación, mi compañero Gonzalo, que hablará en su parte del proyecto. Muy buenos días, profesor y compañeros. Nosotros le vamos a hablar sobre cómo está estructurado el problema del ejercicio planteado al código de Prolog, donde primero tenemos que hacer los hechos, luego viene por la sucesión de reglas, después viene por el predicado que vamos a diagnosticar los síntomas y también tenemos que agregar unos conocimientos y después guardar esta base de conocimientos y cargar esta base de datos hacia ellos. Y como algo corto para saber qué son los hechos en Prolog, son afirmaciones sobre el mundo que se consideran verdaderas. Pero en esta sesión se definen que los hechos que vinculan ciertos síntomas con un problema específico y cada uno de ellos se manifiesta como un sistema o sistema problema y donde los síntomas son problemas y observables y los problemas son causas posibles. Como pueden ver en esta imagen, tenemos los hechos y los síntomas que son representados por no encienden y el problema es la fuente de poder, asimismo con sin luz y en botón de encendido que son por la fuente de poder. Y para no llevarlo más largo este código, si lo estructuramos en el código Prolog, nos va a dar una afirmación verdadera solo copiando la primera línea de estructura. En cambio, si ponemos una línea de estructura equivocada donde digamos, ponemos pantalla azul y ponemos fuente de poder, posiblemente la solución que esté dando será un falso. A continuación, mi compañero que le va a explicar sobre las reglas. Bien, como segundo punto tenemos la definición de hechos, problemas y recomendaciones. Como mi compañero lo dijo ya en la sección proporcionada en las sugerencias para resolver los problemas anteriores, cada hecho toma la forma de una recomendación. En la línea 9 de nuestro código tenemos a recomendación. ¿Qué es esto? Esto es el nombre del predicado. A continuación tenemos fuentes de poder que se encuentra entre comillas y esto es el primer argumento que representa un problema específico. Continuando con el código, tenemos a verificar conexión del cable de alimentación. Si persiste, considera reemplazar la fuente de poder. ¿Esto qué hace? Este es el segundo argumento que representa la recomendación o solución para el problema. Nos vamos a la línea 10 de nuestro código, que también otra vez nuevamente tenemos al nombre del predicado o recomendación. Continuamente tenemos al sobrecalentamiento de procesador, que es el primer argumento identificando el problema. Y a continuación también tenemos, entre comillas, limpiar el ventilador y amplificar la térmica nueva del procesador. ¿Este qué es? Es el segundo argumento proporcionado para la solución recomendada. A continuación, mi compañero. Yo estaré explicando lo que sería el predicado para diagnosticar basado en una lista de síntomas. Este predicado está diseñado para proporcionar un diagnóstico basado en una lista de síntomas. Tenemos una verificación de una lista vacía, en donde si la lista de síntomas está vacía, el predicado imprime no hay ningún síntoma y finaliza su ejecución. Esto maneja en el caso de que no se proporcionen síntomas para diagnosticar. Procesamiento de la lista de síntomas. Si la lista de síntomas contiene elementos, el predicado toma primer síntoma de la lista y procesa. Utiliza una condicional para verificar si el síntoma conocido, utilizando otro predicado llamado síntoma 2, que asocia síntomas con el problema específico. Si el síntoma es conocido, se obtiene el problema correspondiente y se imprime un mensaje con el diagnóstico. Después de identificar el problema, se obtiene una recomendación relacionada con ese problema mediante otro predicado llamado recomendación 2.
Esta recomendación se imprime junto con el diagnóstico. Si el síntoma es conocido, se imprime el síntoma desconocido. La recursividad. Después del procesamiento del primer síntoma, el predicado llama a sí mismo recursivamente para diagnosticar el resto de los síntomas en la lista. Este proceso continúa hasta que todos los síntomas hayan sido procesados debidamente. A continuación, mi siguiente compañero. Ok, muy buenos a todos. Voy a hablar sobre el predicado para agregar nuevo conocimiento, síntoma, problema y recomendación. En agregar conocimiento, este predicado tiene tres argumentos, síntoma, problema y recomendación. Su propósito es añadir nuevo conocimiento a la base de datos de Prolog. Ahí abajo, debajo de la línea que le sigue, que dice a Rex. Es un predicado en Prolog que se utiliza para añadir nuevos hechos a la base de datos. Los hechos se colocan al final de la base de datos de hechos existentes. En la parte donde dice array síntoma, entre comillas, síntoma, coma, problema, esa parte de la línea del código es que esto añade un nuevo hecho al tipo síntoma a la base de datos, donde síntoma es el síntoma que se está agregando y problema es el problema asociado con ese síntoma. En la siguiente línea de código que le sigue de arrex, entre paréntesis, recomendación, entre paréntesis, problema, coma, recomendación, esto añade un nuevo hecho del tipo recomendación a la base de datos, donde problema es el problema para el que se está agregando la recomendación y recomendación es la recomendación asociada. Y en la parte de la siguiente línea que le sigue del URITI, el URITI, entre paréntesis, comillas, conocimiento agregado exitosamente a la base de datos, es una llamada al predicado write que imprime un mensaje en la consola. En este caso, el mensaje indica que es el conocimiento que ha sido agregado correctamente. Y como para terminar de explicar esta parte, se puede decir que este predicado permite en sí agregar nuevos hechos a la base de datos de conocimiento, usar hacer para añadir un nuevo síntoma y su problema relacionado, así como la recomendación para este problema. Después de agregar el conocimiento, imprime un mensaje confirmando la acción. A continuación, mi siguiente compañero. 5. Predicado para guardar la base de conocimiento en un archivo. Bueno, como puede ver en este código, hay una parte que dice guardar base de datos, donde tiene como parámetro un archivo y después de eso un condicional. Después de ese condicional hay un tel. Lo- el tel sirve para dirigir la salida a un archivo y ponemos el mismo parámetro que tenemos en la primera, que se llama archivo. Después hay una coma que viene a simbolizar el i, la y, y después de esa coma viene un listing que sirve para escribir los hechos. En este caso vamos a escribir el hecho síntoma. Después viene una coma, otro listing para escribir otro hecho, que es la recomendación, y otra coma para escribir tol, el cual sirve para cerrar el archivo. Ahora sigue mi siguiente compañero. Como último punto, tenemos el predicado para cargar la base de conocimientos de un archivo Prolog. El Prolog en el predicado de cargar base de datos archivo se utiliza para poder cargar una base de conocimientos de un archivo específico. Este predicado emplea una función consult, la cual permite leer y añade todos los hechos y reglas presentes en el archivo mencionado a la base de datos actual de Prolog.
Al invocar cargar base de datos y el nombre del archivo, Prolog abre el archivo especificado e interpreta su contenido. Lo incorpora a la base de conocimientos activa, permitiendo así que los hechos y las reglas definidas en el archivo estén disponibles para consultas y operaciones posteriores en el entorno de Prolog. Esta funcionalidad es esencial para poder trabajar con grandes conjuntos de datos y reglas, así facilitando la modularidad y reutilización del código. Con esto damos por terminado nuestra presentación de proyecto sobre el tema de síntomas con código en Prolog. Muchas gracias por su atención.